se nos revela por el espectáculo del sufrimiento, dice Badiou. La víctima, el cuerpo sufriente, sería la encarnación de la injusticia. Pero en ese caso, dice Badiou, estaríamos reduciendo a la víctima a la animalidad, a simplemente hacer el espectáculo de un cuerpo. Estaríamos tratando como un animal a esa víctima. Ahí ya creo que nosotros, si volvemos a pensar esta relación entre A y B, podemos empezar a imaginar cuáles van a ser las posibilidades que nos va a dar Badiou. Si pensamos que la justicia está atada a la idea de víctima, primero habría que ver acá quién es la víctima, ¿sí? Porque probablemente ambas posiciones puedan presentarse como víctimas de algo. Hoy a la mañana ustedes ya se presentaban como víctimas de ciertas prácticas institucionales que frente a otros saberes los desplaza, ¿no? Y B también se puede llegar a presentar como una víctima. Entonces es muy difícil pensar en la idea de justicia si solo confiamos en ese testimonio, si no buscamos algo más, a partir de lo cual podamos definir lo justo y lo injusto. Es necesario contar, va a decir Badiou, con algo más que el cuerpo. Es necesario que la víctima sea testimonio de algo más que de sí misma. Que la víctima sea testimonio de algo más que de sí misma. De nuevo, ahí ya eso nos invita a pensar cómo esa idea de víctima, que es algo más de sí misma, implica una víctima que ya no pasa tanto por la experiencia personal, individual, sino que va a hacer referencia a algo más, allá de la propia experiencia personal. Esta pasa como si estuviéramos en el cine, ¿viste? Que nadie se pierda nada de la película. La película se graban. Claro, porque se ve, ¿no? Están filmando. Perdón, profesor. Me está robando cámara, querida, parala. Entonces, que sea algo más que de sí misma implica, ¿no? Que ya intente representar algo más, que esa víctima represente, ¿no? Que intente representar algo más que el propio cuerpo de la víctima. ¿Qué es ese algo más? Y ahí es donde Badiou va a decir, va a hacer referencia, y esto va a estar vinculado a lo que yo venimos charlando con Rancière y a lo que discutíamos con Rawls, a un cuerpo que porte la idea, un cuerpo creador. ¿Qué es esto de un cuerpo que porte la idea? Esa es la pregunta que va a tratar, o esto es lo que va a intentar revisar Badiou, ¿no? A y B son cuerpos, A y B son víctimas que demandan justicia, A y B son testimonio de la injusticia. ¿Sí? Ahora, si yo me quedo con eso, puedo no creerles como testimonio, puedo quedarme solo viendo el espectáculo del sufrimiento, reduciendo a esos sujetos a una animalidad, ¿no? Y no tengo de esa forma manera de definir lo que es la justicia, una idea de la justicia. Entonces dice Badiou, bueno, probemos con algo más que el cuerpo de la víctima. ¿Qué va a hacer? Ligar el cuerpo a una idea. Eso va a permitir que el cuerpo de la víctima esté ligado a algo más que de sí misma, que al propio cuerpo. Pero entonces ahí lo que habría que ver es cuál es esa idea, digamos, ¿no? O qué significa tener una idea y un cuerpo creador. Entonces él va a decir, nuestra época implica, no sé si está bien dicho, pero no importa, la identificación de un sujeto, de un hombre, con su cuerpo, pero sin ideas. ¿Y cuáles eran los cuerpos sin ideas en la tradición filosófica, va a decir Badiou? Los esclavos eran cuerpos sin ideas. Hoy, en las sociedades contemporáneas, lo que tenemos son cuerpos sin ideas en el caso de los consumidores, ¿no? Y cuerpos sin ideas en el caso de los pobres, va a decir Badiou.
el consumo y las víctimas de la pobreza o de la guerra, etc. Piensen que hay una sociología de los cuerpos y una sociología que va a ir a buscar en esos rastros corporales a las víctimas de lo injusto. Habría que ver qué lectura hace Badiou de esa sociología de los cuerpos. Pero él dice, la idea de un cuerpo sin ideas es propio de nuestra época y es el cuerpo del consumidor que consume sin pensar en lo que consume, sin pensar en las consecuencias ambientales de lo que consume, sin pensar en las porquerías que consume, en las porquerías que come, etc., ¿no? Entonces él va a decir, hacer justicia a un cuerpo es siempre pensarlo o considerarlo como un cuerpo ligado a una idea. Lo cual va a estar muy cercano a la idea de discurso y de palabra en Rancière. Y Badiou va a dar el ejemplo que cuenta Platón sobre Menón, que Sócrates hace llamar a un esclavo, o Menón, no sé, que alguien llama a un esclavo y dice, mira, yo te voy a mostrar que los esclavos pueden aprender algunas cosas. Entonces le dice, fulanito, sí, ¿cuánto es 2 más 2 más 3 más 4 menos 8? Y fulanito, el esclavo, le responde. ¿Viste? Te dije, los esclavos también pueden hacer cuentas, etc. Eso es ligar un cuerpo a una idea para Badiou, que va a estar cercano a esa idea de ligar un discurso, un ruido a un discurso que veíamos en Rancière, ¿no? Con eso deberíamos poder romper con la esclavitud moderna, dice Badiou, del cuerpo del consumidor y el cuerpo del pobre. La forma que encontré yo de traducir esos dos procesos de los cuales están hablando Badiou y Rancière es la idea de poner el mundo en palabras. Para mí la idea de poner el mundo en palabras resume un poco esta idea de subjetivación y de ligar al cuerpo a una idea y de ligar un ruido a un discurso, ¿no? Que el presupuesto que nosotros tenemos que tener al momento de ir a la investigación, de escuchar al otro, es creer en la igualdad, en la capacidad de poner el mundo en palabras. Asumir que el otro puede poner su mundo en palabras como yo pongo el mío, digamos, ¿no? Entonces, si esto es así, la idea de víctima no puede ser el único soporte de la idea de justicia, dice Badiou, porque eso es lo que va a implicar la esclavitud moderna. De un lado, el cuerpo rico que consume y del otro, cito, el cuerpo pobre que sufre. Un cuerpo separado de sus ideas, separado de todo proyecto universal, separado de todo principio. Fíjense que esos son los ciudadanos abrumados por la pobreza de los que estábamos hablando con O'Donnell ayer. Ciudadanos de baja intensidad, ¿por qué? Porque están abrumados por la pobreza. Son cuerpos que no pueden estar ligados a una idea. No tienen tiempo, no tienen educación y están al salto por un bizcocho, ¿sí? Es el cuerpo rico que consume tampoco. La vorágine de tener el último celular impide pensar en ligar a esa víctima de la esclavitud moderna que trabaja 18 horas para poder tener ese consumo. Es un cuerpo que no tiene idea, no está ligado a ninguna idea universal, separado de todo principio, dice Badiou. Entonces la justicia va a ser precisamente la lucha contra esa esclavitud moderna, de poner cuerpos junto a las ideas, de mostrar capacidades, de mostrar la capacidad de poner el mundo en palabras. Ese tiene que ser, y acá ya estoy hablando por mí, no por Badiou, ese tiene que ser nuestro objetivo político como cientistas sociales, de mostrar capacidad de palabra en los objetos que nosotros estamos estudiando. Capacidad de poner el mundo en palabras. Entonces, para que una política, o incluso una política de intervención en términos de trabajo social sea considerada justa, tiene que cumplir con dos
puntos, digamos, ¿no? El cuerpo no debe ser separado de la idea y la víctima no debe ser reducida al sufrimiento. Entonces, tomemos algunos de estos casos que estábamos viendo recién. Está bien, si uno entiende esa historia de vida de por qué esa mujer se queda en la cama de los hijos, uno puede entender. Ahora, así todo, hay que ligar a ese cuerpo una idea. ¿Qué es lo que estaba haciendo la compañera cuando... Perdón, tu nombre cómo era, pues ya te lo pregunté. Natalia. Lo que está diciendo Natalia cuando dice, bueno, ahí hay una idea de protección en ese espacio, ¿no? La cama es el lugar protegido, es el lugar que quizás no era violentado. Entonces no reducimos simplemente al sufrimiento histórico de la víctima de trata, sino que además lo ligamos a una idea de protección, de maternidad, de cuidado de sí y de cuidado del hijo, etc. Estoy inventando en base a lo que vos dijiste, ¿no? Eso sería una intervención justa para Badiou. Sería algo justo, una política justa. Entonces ahí habría como también en Badiou dos principios de justicia, si se quiere, ¿no? No separar el cuerpo de la idea, y si yo el cuerpo no debe ser separado de la idea, ahí estoy también partiendo, tengo un punto de partida de igualdad. Todos los cuerpos deben estar ligados a una idea. Entonces ahí también tengo la igualdad como principio, como hablaba en Rancière. Para él, y eso me parece que es lo interesante de Badiou, porque esta idea de no separar el cuerpo de la idea, de una idea de vida buena, podríamos decir, y no... Y de que eso implica un punto de partida igualitario, de que no hay que separar ningún cuerpo de ninguna idea, de movida. Para él eso es la política. La política tiene que ser la actividad que se enfrenta a los efectos de estos dos principios. La política debe tender a mostrar cómo hay ideas en esos cuerpos, por más que sean ideas que nosotros no entendemos o no compartimos, y la política debe ser esa actividad que tiene como punto de partida un criterio igualitario. Ningún cuerpo debe ser pensado como separado de la idea, de una idea de vida buena. Entonces esa sería, la actividad sería la política. La justicia sería otra cosa. La justicia, dice Badiou, será la transformación de la situación subjetiva como consecuencia de esa política justa. La justicia es la transformación del sujeto. Es decir, que estamos otra vez, Susana, en esa idea de subjetivación que estaba anotada acá cuando hablábamos de Rancière. La política va a ser la actividad que liga el cuerpo a la idea y que tiene un punto de partida de igualdad. La justicia va a ser la subjetivación, la transformación de esa situación subjetiva como consecuencia de una política justa. Y el ejemplo que va a dar ahí él es el ejemplo de los trabajadores sin papeles en Francia, ¿no? Los indocumentados en Francia. Cómo él encuentra que esa lucha política de los trabajadores sin papeles en Francia constantemente hacía referencia a una idea de ciudadanía y de pertenencia que ligaba al cuerpo a una idea, mientras que había lecturas que no ligaban al cuerpo a una idea, ¿no? Sino que la ligan solo al cuerpo de la víctima a la satisfacción de una necesidad, ¿no? Cuando se habla de clientelismo político, en general, no se liga el cuerpo a una idea, sino que se liga el cuerpo a la satisfacción simple de una necesidad casi fisiológica, ¿no? Voto por comida, voto por zapatillas, voto por... Entonces ahí no hay una idea, sino que hay la satisfacción de una necesidad.
Bueno, Badiou va a decir, no, liguemos ese cuerpo a una idea. Bueno, y otros estudios que no tienen esa lectura peyorativa del clientelismo, ¿no? Donde muestran que el clientelismo no es solo eso, y que el cliente tiene la posibilidad de pragmáticamente operar en esa relación clientelar, y de cómo también hay clientelismo en relación a las grandes empresas, y eso generalmente no es presentado como clientelismo, ¿no? Pero bueno, esa lucha de los sin papeles para Badiou sería una política justa, en tanto lo que muestra es que reclaman derechos para su propio cuerpo, pero también para la idea a la cual sus cuerpos están ligados, dice Badiou. Y así devienen finalmente una parte subjetiva nueva de todo el campo político, ¿no? Una parte subjetiva nueva. Piensen que venimos hablando de la emergencia de discursos en Laclau, venimos hablando de la nueva cuenta de las partes en Rancière, es decir, que esa idea de novedad aparece de forma constante, esa idea de nuevos sujetos que se incorporan a la política, partiendo desde esa idea de igualdad. Entonces, ¿cómo pensar esa transformación subjetiva en A y B? Y algo que hablábamos ayer con Analía antes de la clase o en alguno de los breaks, era cómo también hay transformación, incluso alguno de ustedes lo dijo recién, cómo relacionalmente también aprende el maestro del alumno o algo así. Me parece que fuiste vos, ¿no? ¿Qué lo dijiste? ¿Tu nombre cómo era? Yo no, No, Janina no, Daniel me parece que lo dijo, ¿no? Cuando hablabas de los maestros, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y algo similar charlábamos con Analí ayer de cómo esta relación no es una relación en que solo se va a modificar el comportamiento de B, que solo B va a ser un cuerpo ligado a la idea. Acá también tiene que haber un cuerpo ligado a una idea. Si yo pienso simplemente a esa intervención social en términos de un robot que solo va a bajar la línea estatal, igual y pareja para todos, ahí no estoy ligando el cuerpo a una política justa para Badiou. Entonces en ambos casos va a haber que ligar el cuerpo a una idea y no tomar como punto de partida que ninguno de los dos es simplemente un cuerpo operando en un campo. La persona que interviene no es alguien que simplemente baja línea lo que el Estado le determina como principios para su trabajo, sino que tiene todos esos ingredientes que ustedes, de los que venimos hablando desde que ustedes empiezan a charlar. Y bueno, ahí hay que ver, cada situación es particular, hay casos y casos, estos son los problemas que vamos encontrando de manera más frecuente, es decir, que ahí también hay un cuerpo ligado a una idea. Para eso para Badiou es una política, y si eso lleva a una subjetivación, es una política justa. A una subjetivación de una trabajadora social, un trabajador social que puede decir, no, bueno, yo no voy a bajar esa línea que me están bajando del Estado, me voy a hacer el tonto y voy a hacer otra cosa. En realidad voy a proponer, a esa familia le voy a proponer otra cosa porque eso no le va a servir. Ahí hay una subjetivación, un sujeto que se sale del lugar que el orden policial le tiene determinado y hace otra cosa, ¿no? Y así puede alimentar también proceso de subjetivación en ese otro B, y que empiece a tener esas herramientas de las que hablabas vos para ya no depender de esa asistencia constante, sino que empiece a ser ya un cuerpo ligado a una idea y que por lo tanto puede llevar adelante esa idea. Tiene esa capacidad de elegir una vida buena y elegir los medios para llevarla adelante. Entonces, la justicia va a estar vinculada a esa transformación subjetiva. Si eso es así, la justicia va a hacer pasar de ser una víctima a dejar de serlo, ¿no? Badiou lo pone, la justicia es eso, 2 puntos, pasar de la condición de víctima a la condición de alguien que está de pie. Eso es lo que lleva a que la justicia sea un presente, un acontecimiento. Bueno, la figura de acontecimiento en la filosofía de Badiou es central. Y ahí va a haber a partir de ese momento de la conferencia,
cuando él dice, eso hace que la justicia sea un presente, en el que la víctima pasa a estar de pie. Ahora, si la justicia es solo un presente y la política es simplemente la irrupción de esos discursos nuevos que reclaman esa capacidad de poner el mundo en palabras, como veíamos en Rancière, ¿cómo pensamos la continuidad de lo justo? ¿Cómo escribimos esa justicia para que siga en el tiempo? Que es un poco la pregunta que nos hacía Rawls: ¿cómo lograr una sociedad ordenada, pacífica, estable y durable? ¿No? ¿Cómo lograr institucionalizar? En Rancière, en general las lecturas que se hacen de Rancière privilegiamos el momento de la irrupción y de la ruptura, ¿no? De la aparición de ese nuevo sujeto. Pero Rancière va a hablar también de la posibilidad de prolongar esos nudos políticos y que se extiendan en el tiempo. Y cómo uno políticamente tiene que abonar la prolongación de esos nudos, digamos, ¿no? Que sigan reproduciéndose en el tiempo. El caso de Badiou, el tiempo la justicia para él, esa justicia presente, va a estar siempre amenazada. El tiempo va a ser distinto. Porque Badiou lo que va a tratar es de evitar la pérdida de la justicia antes que... Él va a decir, no, lo justo que vayamos consiguiendo, tratemos de mantenerlo en el tiempo. Que podría ser como la prolongación de los nudos políticos en Rancière. Ahí quizás, o yo por lo menos tendría que pensarlo mejor. ¿Y cómo se hace para prolongar, para evitar la pérdida de la justicia en el tiempo? Y ahí es donde él va a hablar de una idea de disciplina en este texto, pero que uno podría vincularlo a una idea casi de militancia por la justicia, de estar constantemente comprometido. Uno ve cuando Badiou viene a Argentina, por ejemplo, da algunas charlas en universidades, pero él trabaja mucho con movimientos sociales, con sindicatos, ¿no? Participa de esas asociaciones de base donde va y presenta este tipo de conferencias. Es decir, su ética militante pasa porque perduren esas situaciones de justicia en el tiempo, es decir, que la injusticia no vuelva a aparecer, ¿no? Mientras que Rancière quizás pone más el acento en el momento en que aparece la denuncia de la víctima y de la injusticia, y se preocupa más por ese momento y la irrupción. Para Rancière, si eso se prolonga y es incorporado sistémicamente, pasa a ser un momento policial y deja de ser un momento político, ¿no? Entonces, esa idea de disciplina o de ética militante, digamos, tiene que estar vinculada a ser consecuente con ciertos modelos de disciplina. Él va a tomar ahí el modelo de la justicia, del trabajo, bueno, la militancia, la disciplina del Estado. Una ética, dice, de la disciplina inmanente, no externa a ese sujeto transformado, sino tener confianza en su capacidad. Que esa era un poco la confianza que faltaba en el esquema de Rawls, ¿no? De tener esa confianza en el sujeto, de que tiene esa capacidad de poner el mundo en palabras. Entonces, dicho esto, en relación a A y B, para volver a nuestra dicotomía, bueno, ¿cómo continuar esta subjetivación? ¿Cómo continuarla en relación a A y cómo continuarla en relación a B? ¿Cómo prolongarla en el tiempo? ¿Cómo hacer que esa intervención sea lo suficientemente efectiva? Porque el objetivo de toda intervención es que la intervención se termine rápido. Es medio paradójico, ¿eh? Intervenir para que se termine lo más rápido posible. O estoy hablando del cohete, no sé qué. Supongo que la idea de intervención, cuanto más corta, mejor, porque quiere decir que la intervención fue efectiva y que se solucionó el problema que ustedes se queden. ¿Eh? Bueno, pero la idea es esa. No, está bien que sí. Viene desde la prevención también. Claro, que eso no, eso sería... En el tiempo, porque si no se cae, volvemos a lo mismo. Claro, eso está bueno, ¿eh? Porque la prolongación... Intervención
individual, ahí sí, creo que vos esperás que sea más corta. Sí. Yo creo que siempre pretende que sea más corta. Vas a utilizar todo el tiempo que sea necesario. Sí, pero guarda, lo que dice la compañera es interesante. ¿Por qué? Porque esa intervención se puede prolongar en términos preventivos y ahí ya se extiende en el tiempo. O sea, por eso yo no me acuerdo si fue ayer o hoy a la mañana, le preguntaba, bueno, ¿la intervención es siempre posterior a que aparece el problema? No, me dijeron ustedes. Hay también toda una intervención preventiva, no sé si llamarlo así, pero hay una forma de... Y que eso sería evitar que la injusticia, en base a lo que decís vos, que la injusticia vuelva a aparecer, ¿no? O que se pierda la justicia, digamos. Y ahí había un proceso, está bien. Intervención, no es una intervención con un objetivo a cumplir para los funcionarios, son procesos de intervención que uno fija a otros objetivos. Es raro que se agote una intervención, a menos que sea una asistencia puntual a algo, que la agote en una intervención. Claro. No, yo no me refería a una o dos, sino... Tiene que ver con el tiempo, no tiene que Claro. ver con una reunión. Es una intervención, podés reunirte 10 veces. Sí, sí, yo no me refería a eso, son 1 o 30, sino... Tal vez en el 15, Claro. que bueno, planifiqué 20 reuniones, resolví en el 15, me sigo juntando 5 más. No, resolví en el 15 y corto ahí. Con el objetivo. Claro. Exacto. Con el objetivo. Entonces, el trabajo sería... ¿Cómo? Van saliendo, creciendo el objetivo. Florecen como... Claro. Lo que sea, que usted decía que era insaciable en el ser humano, bueno. Ustedes lo dicen eso para no quedarse sin trabajo. No, acá hay muchos problemas, hay que seguir. Desastre, esto es un desastre. Se necesitan más trabajadores sociales. Si no, no comemos. Se lo derivamos. Siempre hay algo más. Claro, ahí pasamos a otra área. Sí. A otra, entonces, ¿Algún amigo? Trabajo en red. Interinstitucional. Bien. Bueno, quedó entonces más o menos claro lo que intentamos discutir hoy en relación a cómo el cuerpo de la víctima es heterogéneo, cómo hay heterogeneidades a las cuales Rawls no le da lugar, cómo aparecen en Badiou y en Rancière esa idea de heterogeneidad y que la intención de estos dos autores es precisamente subjetivar a esas heterogeneidades para que dejen de serlo. Y que esa subjetivación pasa por, en el caso de Badiou, ligar el cuerpo a una idea, en el caso de Rancière, por entender un ruido como un discurso. Y tomar eso como un punto de partida, ¿no? No hay ruidos, hay discursos, no hay cuerpos sin ideas, porque los cuerpos sin ideas son los cuerpos de los esclavos, digamos, ¿no? Y a partir de lo que charlamos hoy a la mañana, cómo fuimos tratando de ligar, cómo fueron ustedes en realidad, tratando de ligar eso a la relación entre quién interviene y quién es intervenido, y cómo se va jugando esa relación, cómo es una relación plenamente política y cómo la teoría política tiene cosas para decir sobre la manera de entender con alguna precisión teórica esa relación y esos vínculos, digamos, ¿no?